Hola familias, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis espectacular. Hoy vengo con un testimonio, a acercaros un testimonio de alguien muy especial. Si la conocéis, ya sabéis por qué es especial y si no, os invito a que la podáis conocer en sus redes sociales. Hola, que ya veo que vais por aquí entrando. Hola de Pedro Mayisa, ¿qué tal? Encantada de verte por aquí. Y como os decía, hola Mónica, qué bien, qué alegría veros. Hola Inmaculada. María José, genial. Hola a todas que vais entrando. Como os decía, que hoy os traigo un testimonio de una persona muy especial. Si la conocéis, como os decía, ya sabéis por qué. Y si no, lo que tenéis que hacer es seguirla y poder inspiraros de ella. Y yo tengo la suerte de, además de conocerla, de ser compañera mía, también tengo la suerte de ser una de las madres cuyo hijo está dentro de la Escuela Internacional de Empoderamiento Infanto-Juvenil. Hola, buenas tardes, que veo que vais saludando. Hola a todas. Entonces, tengo esa suerte de contar con Irene Cañamero, desde quien estoy hablando, que, bueno, pues para alguna persona que no conozcáis quién es coach transpersonal, está especializada en PNL, en hipnosis, es enfermera, es autora de varios libros, entre ellos Tu Nueva Vida, y aquí estamos todos como alumnos y alumnas de la vida, como ella dice, ¿verdad? Entonces, como os decía, tengo la suerte de, además de todo lo que os comentaba, que su hijo está dentro de la escuela internacional y dentro de, en concreto, la primera edición que comencé en enero de mentoría privada para niños, niñas y jóvenes. Y bueno, que ya estamos como en la recta final, ¿verdad? Hola que a todos y todas. Me podéis ir diciendo, de dónde os vais conectando, que me encanta saberlo. Y ahora ya sabéis, si me seguís, que estamos a punto de empezar. Hola Raquelilla, estamos a punto de empezar la segunda edición de esta mentoría privada para niños, niñas y jóvenes. Que mientras va entrando por aquí Irene, aprovecho para explicaros en qué consiste. Yo creo que muchos de vosotros y vosotras ya estáis familiarizados con la palabra mentoría, con lo que supone un mentor, una mentora, ¿verdad? Que te acompaña, que vas aprendiendo de primera mano de esta figura. Para los niños y para las niñas, hola Irene, que ya veo que estás por aquí, genial. Si me quieres invitar, vamos a solicitar. Y hola Estefanía también, hola Luis. Bueno, pues en este caso es un programa intensivo de desarrollo personal, de inteligencia emocional, trabajamos creencias, trabajamos emociones, trabajamos la energía, los principios universales, la espiritualidad y está dirigido a niños, niñas y jóvenes porque precisamente es mi propósito. Yo lo descubrí todo esto cuando tenía 40 años y es lo que me indignó y lo que me llevó a descubrir que realmente, como dice Frederick Douglass, es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos, ¿verdad? Vale, genial, ya veo por aquí que vas de tiempo, ¿verdad? Corriendo, corriendo. A ver, te acepto. Pues te agradezco tantísimo que hayas aceptado estar aquí. Hola, Irene. Hola, hola Raquel. Espérate, a ver si te escucho ¿Qué mejor. tal? ¿Cómo estás? Estaba diciendo que muchísimas gracias, que no sabes lo que te agradezco. Tal y como vas, pilladísima, pilladísima de tiempo y ayudando a tantísimas personas, que hayas sacado este huequito para poder compartir tu testimonio como madre, estaba explicando, ¿verdad? De uno de los alumnos de la mentoría privada, que empezamos en enero ya, esta primera edición, y que ya estamos como en la recta final. El otro día hicimos, el domingo pasado, la octava sesión. Entonces, bueno, pues eso, millones de gracias por estar, me encanta verte aquí. Y si, bueno, pues te doy paso para no robarte demasiado tiempo, para que puedas explicar cuál ha sido tu experiencia con la mentoría en relación a tu hijo, por qué te decidiste a contratarla, que formara parte de esta escuela internacional, qué experiencias estás viviendo. Bueno, ahí te dejo para que puedas compartir y fíjate que tenemos ya 25 personas aquí en directo. Hola a todos y todas. Y te dejo, Irene, para que les puedas compartir. Gracias a ti, y lo primero, gracias a ti por compartir este ratito. Hay cosas que no tienen precio, Raquel, hay que encontrar momento para hacerlas, porque ¿qué es sacar media hora de tu tiempo en comparación con poder trasladar tu propia experiencia, ¿no? Y a su vez esa experiencia poder transformar la vida de familias y de niños el día de mañana. O sea, que no tenemos conciencia del valor de un minuto de tu tiempo, de una palabra,
y de cómo esto resuena en muchas más personas, ¿no? Entonces, no, el placer es mío por estar aquí y, por supuesto, por compartir contigo. Espera, perdóname, espérate un segundito. La perra, ¿verdad? Vente, reina, vente, sí, que está aquí conmigo y se está volviendo ahí loca. Es que la vamos a claro, hacer las dos juntas, ya la vi ¿vale? el otro día en la mentoría, ya desde que entonces está tu hijo siempre ahí con la perra y me encanta, ya sé hasta que se llama Blanca, ¿a que sí? Blanca, Blanca, y como está la pobre ahí recién adoptada, que me han pillado la familia, pues ya está, la va a hacer aquí conmigo, que ella es muy buena y la hace aquí conmigo. Muy bien, ¿Vale? perfecto. Ya te digo que es de la familia ya, también, de la Claro, familia sí, de ya la mentoría. está. ¿Cómo Ahí se está, aquí conocemos? está. Sí, es verdad que Javi la hace con ella encima, Sí, claro, sí, sí, también. sí. Es verdad. Pues Raquel, ¿qué quieres que te diga? Que para mí, efectivamente, la frase que tú acabas de decir, y nosotros hemos estado hablando hace un ratito, y yo ayudo a arreglar a adultos rotos, que su vida hubieran sido muy diferentes si su niñez hubiera sido muy diferente. No modo víctima, ¿eh? De lo que fuimos y de lo que vivimos, pues cada uno vivió lo que firmó y el pacto que firmó y está bien. Pero si hubieran tenido recursos como niños, no hubieran sido adultos víctimas de esas infancias, ¿no? Y no te estoy hablando solo de infancias dramáticas, sino hay veces que no ha pasado nada. O sea, yo me encuentro a adultos rotos con infancias traumáticas y terribles y adultos rotos con infancias absolutamente normales, donde ellos se sentían solos, abandonados, que no pertenecían, que no eran capaces, donde se gesta la no valía, el no puedo, y no pasó nada fuera que justificara que se sintieran así y se sentían. Y eso ha marcado una vida entera. Y su propósito de vida y sus relaciones y su estado de salud, porque tú sabes que yo veo mucho salud, ¿no? Entonces, claro, muchas de esas enfermedades traen la raíz la desvalorización, el no creer en ellos, en cómo representa mentalmente papá y mamá aquí para mí, para el concepto que yo voy autogestando de mí mismo y luego voy creciendo y convirtiéndome en un adulto sin recursos. Entonces, esta es una de las reflexiones, porque tú me has preguntado, ¿por qué tu hijo hizo la mentoría y por qué conmigo? Uno de los motivos es esto, darles recursos y darles herramientas. Y luego decís, es que será muy pequeño, será muy mayor, hay que negociar con ellos. Tú sabes que Javi, bueno, tiene 12 años, ya está un poco en adolescencia, no es tan fácil negociar con ellos como cuando son más pequeños, por eso ahora empieza el siguiente, que es el más pequeño, mi segundo hijo. Pero son cosas que no son negociables y ellos han aprendido en casa, no es negociable. Igual que el inglés, cuando seas adulto te va a hacer falta, igual que montar en bici te va a hacer ser autónomo, independiente, ir con tus amigos, te va a dar ese manejo. Hay ciertas cosas que no son negociables y para mí, hoy por hoy, no es negociable aprender sobre gestión emocional, tener tus recursos, aprender a respetarte, aprender a conocerte, porque ¿cómo vas a respetarte y cómo te vas a hacer respetar si no te conoces tú? La gran mayoría de los problemas de los adultos es que nunca se prestaron atención, ni siquiera se han preguntado qué me gusta, qué me hace feliz, qué es lo que quiero en la vida, quién vibra como yo, quién no, con quién quiero estar, con quién no, si tengo permiso para no estar con alguien con quien no quiero estar, o es ser impuesto, o puedo cumplir mis propias expectativas, o tengo que cumplir siempre las de los demás, o cuáles son mis propias expectativas, ¿no? Entonces, en España se dice mucho de aquellos barros, estos lodos, y quiere Claro. decir, pues es esto, de aquellos niños, estos adultos. Mm. Este es otro de los motivos, Raquel. El siguiente motivo, no me he preparado nada, ¿eh? Porque tú sabes que ha sido súper improvisado. Sí, Es sí, que sí, yo hoy adelante. soy lo que hoy gracias a lo que hicieron conmigo, Raquel, y te lo he dicho hace un rato también. Yo como adulta tenía unos recursos que yo no sabía que estaban ahí, pero cuando yo tenía 6 7 años, mi padre me llevaba a los cursos de método Silva, de control mental, y yo aprendí a visualizar y hacía el reloj y repolarizaba mi emoción, y mi padre me quitaba el dolor con el agua que decía mágica, que era la intención positiva que ponía, cosa que yo no entendía, en aquel momento no entendía, pero cuando fui adulto y llegó mi diagnóstico de salud y llegaron los desafíos, porque los desafíos van a llegar siempre, empecé a escuchar una meditación un día y dije, yo esto me lo sé, yo esto lo he hecho, el 3-2-1 de la meditación de salud de la IN, estaba en algún lugar de mí, estaba, y siempre me han dicho que eres muy disciplinada, empezaste a meditar, empezaste a lo bueno, no empecé porque ya estaba sembrado dentro de mí. Es como cuando dicen, es muy fácil aprender un idioma cuando somos niños, porque tu cerebro son esponjas, porque luego lo que haces es recordar el idioma, ¿verdad? Esto está como muy integrado. Ostras, pero es lo mismo, es guardar y la semilla en tu cerebro, que es una esponja, y el día de mañana ahí está guardado, por si te hace falta recordarlo en algún momento, porque no es lo mismo aprender que recordar, y no es lo mismo desaprender para tener que aprender que recordar. Y esto la gente no lo sabe, pero realmente, entonces tú me das la gracia a mí
por este rato y yo te doy las gracias a ti por la oportunidad de que alguien pueda escuchar esto y decir, hostia, perdón, ¿qué estoy haciendo con su vida? ¿Qué estoy haciendo con su vida? Porque está en mis manos. Es como, es tu hijo, tienes que alimentarlo, tienes que vestirlo, tienes que escolarizarlo, tienes que hacer las cosas mínimas que la sociedad te exige que hay que hacer. Pero es que eso no es la maternidad consciente, ni la paternidad consciente. La gente se cree que ser mamá o ser papá es quedarse embarazado y parir un hijo y ya está. Eso no es hacerte responsable de esa vida y esa vida acabará cuando acabe la tuya, acabará tu responsabilidad con esa vida y es darle estas herramientas, ¿no? Fíjate cómo nos empeñamos en hacer como que no pasa nada, que la vida tiene que ser siempre plana, que nunca haya desafíos, nunca dificultades, todo va a ir bien, no todo va a ir bien, o a veces no va a ir tan bien, pero no importa si no va bien, porque tú tienes dentro de ti los recursos para hacer que vaya bien. Esto es oro, pero ¿cómo la gente no lo ve? O sea, yo no hubiera podido salir de mi enfermedad en la vida, te lo juro de verdad que lo veo así, ¿eh? Si con 6 y 7 años ellos no me hubieran llevado a aprender a meditar, a dibujar mandalas, a a visualizar mi reloj, a entrenar mi mente. Porque ahora lo único que he hecho ha sido recordar. Fíjate tú qué paliza te he dado, ¿no? No, para nada, estoy entusiasmada escuchándote, porque, claro, a ti tus padres, por ejemplo, sí que te facilitaron, te acercaron desde tu infancia a esos recursos, ¿no? Yo, por ejemplo, todo lo he descubierto de adulta. Se me estabas como describiendo a mí, ¿no? Cuando estabas diciendo personas que llegan a ti y llegan rotas y que no han tenido por qué vivir situaciones traumáticas, ni desesperadas, ni y yo me estaba definiendo, ¿no? Yo he vivido toda mi vida pues intentando cumplir las expectativas que yo creía que los demás tenían de mí, sin mirar en ningún momento hacia mi interior, de saber quién realmente era yo, qué necesitaba. Yo me definía como una persona normal, desde mi infancia hasta mi edad adulta, normal. Pero es Entonces, que casi que tu absolutamente, objetivo, y el mío, era ser normal. claro, Era claro, no dar mucho ruido, no mucho problema, una vida normal, claro, estudiar, casarte, normal, pero claro. no ser tú, ser normal de acuerdo a la norma Efectivamente, social a del lo que está normal. establecido. Y sin haber mirado nunca tu mundo interno, ¿de acuerdo? Sin haber echado una mirada y, claro, cuando descubres que realmente tu mundo interno es el que crea tu mundo externo y yendo más allá de los resultados, es cómo estás en la vida, qué tipo de relación tienes contigo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿sabes qué ocurre? Que yo me estoy dando cuenta que yo antes también no estaba en el nivel de conciencia, yo tengo 2 hijos y la mayor tiene ya 21 años, y yo no estaba en el nivel de conciencia ni mucho menos que estoy ahora. Y yo soy consciente que con ella, por ejemplo, y veo que es lo que pasa en muchas familias, madres y padres, que atienden el crecimiento físico, la salud física, por supuesto, académica, pero se les atiende el crecimiento personal. El crecimiento personal, el mirar a su mundo interno, el que sepan qué hacer con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus emociones, descubrir qué talentos pueden tener, hacia dónde se pueden dirigir, ¿no? Entonces, Es que esto claro. es una responsabilidad cuando lo descubres. Entonces, ¿cómo que tu hijo ha decidido ir a esta mentoría? Si yo me dedico a trabajar primero en mí, hace 12 años, a darme cuenta que soy un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo emocional, hasta el punto de que el último cuerpo de los tres que yo trabajo es el físico. Le presto atención, pero mi salud volvió cuando yo trabajé mi cuerpo emocional y mental. ¿Cómo no voy a enseñarles a ellos que tienen el cuerpo emocional y mental y que su cuerpo físico va a responder a esto el resto de su vida? ¿Cómo no voy a enseñárselo? Tienes una responsabilidad cuando lo descubres. ¿Qué pasa? Que si la gran mayoría de los adultos no hemos descubierto esto, ¿cómo vamos a inculcarles a ellos que esto es importante? Que te va a abrir muchas puertas, porque esto está más que demostrado, Raquel, que no es Claro, el coeficiente intelectual, que el coeficiente emocional te va a ayudar a que seas mucho más imparable y mucho más perseverante y que consigas todo lo que te propongas en tu vida que teniendo un coeficiente intelectual altísimo. De hecho, hay muchos niños con totalmente, coeficiente intelectual alto que fracasan total. por Ujú. que no saben gestionar sus emociones, porque no saben enfrentar sus problemas, porque se vienen abajo a la mínima, porque ¿es importante que Claro, estudien? Sí, y también es importante que aprendan a conocerse y a sacarse el máximo partido de ellos, ¿no? es lo Entonces que me se parece, cuenta. Al final, esa voz interna que sabemos que les van a acompañar toda la vida. Mira, hay una cita que a lo mejor me la has oído porque yo la empleo mucho, que es no prepares el camino para tu hijo o para tu hija, sino que prepara a tu hijo o tu hija para el camino, ¿no? Que no soy yo la autora, ¿eh? Siempre digo que si alguien sabe quién es de la autoría, que me lo hagan saber porque la empleo muchísimo. Porque estoy plenamente convencida de ello. Tus padres no sabían que en tu vida te ibas a encontrar esos desafíos de salud y sin embargo gracias, como dices, a que tú tuviste ese acompañamiento a nivel emocional y de trabajar tu mundo interno,
te permitió después emplearlo para recuperar tu salud. Totalmente. Y quizá por mi propia experiencia yo lo tengo tan claro, Raquel, porque yo no voy a poder estar con ellos toda mi vida. Por ley, por ley de vida, lo normal es que nosotros faltemos antes que ellos. Pero yo quiero dejarlos preparados para lo que sea que les pase en la vida, que ellos tengan en ellos los recursos. Yo eso lo hago también con mis alumnos en la mentoría. Y siempre les digo, no quiero que dependas de mí, quiero que dependas de ti, que al fin y al cabo eres la única persona que va a estar contigo el resto de tu vida. ¿Cómo no te enseñan? Cuando yo hago curso de gestión emocional para adultos, y esto me vendrá bien en este momento de mi vida, digo, esto te lo tenían que haber enseñado en primero de primaria, que te enseñan a sumar, que te enseñan a restar y no te enseñan a conocerte a ti y a gestionarte tú. Cuando tú eres la única persona que sí o sí va a estar contigo hasta el último día de tu vida. Tus miedos, tus fantasmas, tus inquietudes, tus incapacidades, tus creencias, todo tú contigo, todo. ¿Por qué no me enseñan? Bueno, esto ya lo sabemos, que a la sociedad no le interesa gente independiente, gente autónoma y menos emocionalmente, ¿no? El miedo ya sabemos que es una forma de control, está ahí, existe, pero dentro de nuestro micromundo, porque todos tenemos un micromundo, Raquel, ¿sabes? Esto de justificar, no, es que el mundo es así, la sociedad, el gobierno, la religión, que vale, que todo lo que tú quieras, pero ¿y tu micromundo qué vas a hacer con él? ¿Entiendes? Así es. Porque ahí somos responsables todos. O le vas a echar toda la vida la culpa a la religión, a la política, no sé qué. ¿Tú qué haces con tu micromundo? ¿Cómo funciona tu hogar? ¿Qué pasa con tu casa? ¿Cómo aprenden tus hijos? Todo esto es tu micromundo, porque esta es la herencia que tú vas a dejar aquí en la vida. ¿Qué van a hacer ellos el día de mañana? Entonces, a mí me parece importante lo que yo hago porque es mi propósito de vida y lo hago con todo mi amor. Pero 1000 veces más importante me parece lo que haces tú, que estás creando el futuro que les vamos a dejar a ellos. Al final es ese trabajo paralelo, claro, trabajo paralelo. Los adultos rotos, que hemos llegado rotos, los arreglas tú. Y yo lo que intento es acompañarles para que no lleguen a esos adultos rotos. Algo tan importante como lo que estabas diciendo. Bueno, hola, que tenemos aquí ya 44 personas, además tenemos varios compañeros también y compañeras por aquí. Hola, un beso enorme para todos y para todas. Algo tan importante como lo que decías, que vamos a ser la persona con la que más tiempo vamos a pasar, evidentemente, el resto de nuestra vida. Algo así, literalmente también lo aprenden en la mentoría. No sé si Javi lo compartió contigo, por ejemplo, y lo hacen con un vídeo que les preparo en el que les digo que le voy a adivinar cuál es la persona más importante en sus vidas, ¿no? Y entonces con un vídeo en el que digo, os voy a enseñar la cara de esa persona, que la voy a adivinar. Y claro, llega un momento que la pantalla está en negro después de un audio y demás, está en negro y dice, no veo nada, no veo nada. No, mira bien la pantalla. Claro, acaban viéndose reflejados ellos. Digo, es que eres tú la persona más importante de tu vida, ¿no? ¿Y qué cambios has podido ver, Irene, en Javi en concreto? ¿Qué crees o qué te habrías perdido o se habría perdido él o la familia en general de no haber inscrito a Javi en la mentoría? Mira, yo entiendo que haya mamás o papás, no sé, de esta edición o de otras, que quieran resultados inmediatos. Pero yo hoy también quiero lanzar... No te escucho, Irene. Yo no te escucho. No sé si los demás a ti te están escuchando. A ver si es problema ¿Ahora? mío. ¿Se escucha ahora? Vale, ahora sí. Ahora, vale, porque no había aquí mucha batería. Entonces, lo que quiero decir es que voy a lanzar una lanza a favor de la confianza, porque a mí, Javi, no me cuenta mucho de lo que habláis, yo a veces veo luego lo que ha escrito y todo esto, ¿no? O a veces entro, pero es su espacio y respeto que sea su espacio. Veo que él está mucho más tranquilo, que tiene mucha mejor relación con nosotros, que me cuenta más cosas, que puede expresar por qué toma ciertas decisiones, me argumenta muy diferente. Esto es lo que yo voy viendo a corto plazo. Lo digo porque habrá muchos papás que digan, ay, es que mi hijo, pues, de repente no ha cambiado como un calcetín, de repente no empieza a meditar, de repente no, y tú sabes que yo con él ya llevaba tiempo trabajando en afirmaciones positivas, hace años que se duerme meditando, o sea que yo ya hacía tiempo. Aún así, eso está ahí sembrado, no me importa que no me cuente lo que habláis, da igual, porque un día se verá en un espejo, se verá en una situación y se acordará de ese vídeo cuando estaba todo negro y luego vio su cara y se acordará que él era la persona más importante de su vida. O sea, que está ahí sembrado. No me importa que no vea algo inmediatamente. Sí, ¿Entiendes lo que quiero decir? Estamos sembrando. Totalmente. Si se trata de eso, ¿eh? Se trata de eso. ¿Qué ocurre? Que sí que es Pero, cierto. claro, a Hay veces caemos alumnado, en por quiero ejemplo, ya, claro, quiero que ver hay alumnado algo en ya. concreto, eso es, que sí que venía de situaciones quizás algo complicadas en el entorno escolar, por ejemplo, con compañeros y demás, y ahí en casa ya han notado, pero porque han notado un cambio en cómo interpreta esa realidad que le estaba sucediendo, ¿no? Y cómo la transita emocionalmente y demás. Pero a ti se trata de sembrar, como tú dices, es total. Lo estábamos viendo con tu propia experiencia, ¿no? Como estabas diciendo. A ti lo que te sirvió
precisamente es haber tenido esta información desde tu infancia, desde Fíjate, pequeña. 30, 25 años después, porque yo tenía 30 años cuando aquello, y cuando hacía aquellos cursos 5, 6, 7. Entonces, yo veo cambios en él. Y además en una época de cambio, sigue teniendo pues sus ramalazos de adolescente, que las hormonas Claro, también hacen lo que tienen que hacer, tampoco voy a pedir yo claro. otra cosa. Pero sí es verdad que en muchos momentos está mucho más comedido, más maduro y sobre todo se autogestiona y se controla mejor en ese sentido, ¿no? Ujú. Antes lo veía Genial. sufrir, por ejemplo, pues tenía celos de su hermano, ahora no lo veo sufrir de esa manera, no entra en victimismo de esa manera. Él sabrá qué procesos mentales ocurren para que este sea el resultado, porque hay Ujú. una parte que yo no me quiero meter. Pero ya te digo, aunque no hubiera ningún resultado, estaría súper feliz, súper contenta, porque sé que eso va a estar ahí en su cajita para cuando le haga falta. Y la última cosa que yo no he dicho antes, ¿por qué te elegí a ti, Raquel? Porque mira, estamos súper saturados de ofertas. Hay Ujú. coach por todos lados, hay millones de cursos, de mentoría. Tú antes decías, ¿sabemos lo que es una mentoría? Yo siempre les digo a mis alumnos, la única diferencia, y precisamente lo que iba a decir de ti, entre un profesor y un mentor, es que el profesor te enseña lo que sabe y el mentor te enseña lo que hace. Sus propios resultados avalan lo que tú haces. Entonces, puede haber millones de coaches por ahí que tengan, ahora, perdón, que Uy, tengan formación en ay, esto que tú haces, pero tú tienes tus propios resultados, tu vida, y al final lo que importa es el día a día. O sea, yo se lo digo a mi alumno, es que no te vengo a contar ningún rollo, te cuento lo que yo hago en mi vida. ¿Se escucha? ujú. Sí, ¿Sí? ahora sí. Se te entrecortaba un poquito, pero ahora creo que sí. Entonces, esto es lo que ellas necesitan. Ujú. No te quiero Necesitan, robar mucho más tiempo, Irene, porque sé que tienes consulta. sí, a las Solamente un 4. último, claro, y son menos 8 minutos. Solo qué mensaje les darías, qué les dirías a, si ahora las personas que nos están escuchando, nos escuchan después en diferido, les darías si están dudando, si resuena realmente lo que estamos compartiendo, lo que estamos hablando, pero tienen esa duda de decir, bueno, me decido, no me decido, ¿qué les dirías? Mira, el tiempo pasa, Raquel, igualmente, y tus decisiones de hoy son tu futuro de mañana. Y ellos, bueno, por suerte, no por desgracia, por suerte, porque nos eligieron como papá, pusieron en nuestras manos la opción de ayudarles al camino que les quede por delante, ¿no? Entonces el tiempo va a pasar igual. Y yo hay algo que siempre he tenido muy presente, es que puedo arrepentirme de no haber, de algo que yo he intentado y no he conseguido, pero nunca me arrepentiré de no haberlo intentado. Esto es una máxima que lleva en mi vida mucho tiempo, incluido mi hijo pequeño que nació así también. Dije, yo no sé si vendrá, pero yo no me voy a arrepentir cuando tenga 70 años de no haberlo intentado. Entonces, esto es igual. ¿Le sirve más, le sirve menos? No lo sé, pero yo no me voy a quedar viendo un adulto roto diciendo cuando fue niño tenía que haberlo intentado y tenía que haberle dado recursos y tenía que haberle dado herramientas para que fueran independientes y no se dejaran avasallar por la vida. Entonces, esto a mí me ha marcado. Como a mí me ha cambiado la vida, yo he querido dárselo a ellos. Pero ni aunque tú no tengas una experiencia dramática como la mía o traumática, cuando ellos crezcan que van a crecer, te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Entonces, ahora es el momento, ahora es el único momento que tenemos para crear un futuro diferente en ti y en ellos, por supuesto. Así que esto es lo que le diría, que no se queden con tenía que haberlo intentado, tenía que haberlo hecho. Genial, Irene. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias infinitas. Ahora ya te dejo que puedas prepararte para la sesión. Te agradezco muchísimo. Yo me voy a quedar por aquí por si tienen algunas preguntas que me Perfecto. puedan preguntar y consultar lo que quieran y nos quedamos por aquí. Pero Perfecto, y bueno, gracias a ti por lo que haces, por los niños, por lo que has hecho por mi propio hijo, por lo que vas a hacer por el pequeño y por dedicarte a tu propósito de vida y a tantas familias y tantos niños que le estás cambiando la vida y a más que le vas a cambiar. Así que eso gracias es, a y ti, es un cielo. placer, Irene. Un besito, Millones de gracias también para un ti. Un beso beso fuerte. enorme. Chao, chao. Nos vamos viendo. Bueno, pues ahora, como le decía Irene, yo me quedo por aquí para que me podáis preguntar, si queréis aprovechar, en qué consiste, las dudas que tengáis de la mentoría. Os empezaba a explicar un poquito al principio, ¿no? En que es un programa intensivo en el que de lo que se trata es que trabajen ya ese mundo interno, la relación que existe entre sus creencias, sus emociones, la parte espiritual, cómo son creadores de su vida. Bueno, si no me conocéis, bueno, aquí detrás estáis viendo mi saga se titula Tú creas tu vida y es porque efectivamente somos creadores de nuestra realidad. Entonces, que lo puedan descubrir desde que están en temprana edad es espectacular para que puedan llevar una vida consciente desde que son pequeños, desde
que tienen, porque bueno, os voy diciendo años, ¿no? Edades, a partir de los 6 7 años ya está disponible la mentoría. Hay dos grupos de edades, uno que va de 6 a 11 años y otro de 12 a 16 años. Pero yo os invito a que me preguntéis cualquier duda que tengáis por privado, si queréis por aquí también, pero también que contactéis conmigo por privado porque estaré encantada de explicaros y además después hay como circunstancias a veces muy particulares de cada niño o de cada niña, ¿no? De cada joven según la edad, lo de tipificar según la edad, a veces no hay que ser tan tajantes ni marcar esas líneas. Bueno, Irene nos ha podido compartir lo que impacta, ¿no? Positivamente en su propia experiencia, lo que le pudo servir tener esta información desde que era pequeña, cómo después la pudo emplear. Claro, en mi propia experiencia, como os decía, yo fui una de esas personas adultas que llegué rota a mi edad adulta, ¿no? Y por eso, precisamente, es por lo que descubrí que mi propósito es este. Wow, es que es mucho más sencillo de lo que os hacen creer. Y tienen que aprender a aceptarse, a entenderse, a saber cómo todo es energía y también los pensamientos y que pueden decidir conscientemente a qué pensamiento dedicarle más tiempo, más atención y así es lo que van a conseguir, ¿no? Me preguntan a saber cuánto dura la mentoría. El programa intensivo son 6 meses, son 12 sesiones, os explico más detalladamente. Son 12 sesiones cada 15 días de hora y media de duración. Repartidos entonces en el tiempo, la duración es de 6 meses en total. A lo largo de esos 6 meses, yo tengo 3 sesiones también con las madres y padres. Bueno, todo es online, todo es vía Zoom, porque de hecho es la Escuela Internacional de Empoderamiento Infanto-Juvenil dentro de ti. En la actualidad estamos en la recta final de la primera edición, donde están 26 alumnos de 9 países diferentes y las mentorías, las sesiones son online y son los domingos por la tarde en hora española, a las 5 de la tarde un grupo y a las 7 de la tarde el otro. De esta manera no tienen actividades tampoco ni extraescolares, manejamos como la franja horaria, ¿verdad? Y como os decía, con las 12 sesiones de hora y media. Repartidos en esos 6 meses, también tengo 3 sesiones con las madres y padres. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que lo puedan aplicar en su día a día. Entonces, por supuesto, es fundamental que desde casa sepáis qué estamos trabajando. Además, sesión por sesión yo lo voy explicando. Tenemos un grupo de Telegram en el que después de cada sesión yo explico lo que hemos trabajado, que pueden implementar en casa, cómo reforzarlo, pero no obstante yo tengo 3 sesiones con vosotros y con vosotras para resolver todavía más dudas, poder aplicar, enseñaros más contenido, cómo lo podéis aplicar, cómo lo están llevando hacia el seguimiento. Y al final de la mentoría hay también una sesión individualizada que tengo con cada alumno y con cada alumna para ver la valoración, el estado en que está en ese momento y poder hacer una valoración y un seguimiento. Por otra parte, en ese grupo de Telegram, como os digo, ahí doy soporte, hacemos seguimiento y además es un grupo muy bonito que entre madres y padres también se genera pues mucho enriquecimiento, ¿no? A ver, ¿qué más me preguntabais por aquí? No sabía de este método, es algo nuevo, ¿dónde puedo tener más información? Claro, mirad, os voy a dejar aquí el enlace a mi página web, no obstante, para que no le queréis hacer ahora clic y así podemos seguir aquí en directo. Mi página web se llama exactamente igual que yo, igual que estáis viendo aquí en mi nombre de perfil, ¿no? raquelcabellojimeno.com y ahí tenéis toda la información, ¿de acuerdo? Tanto de esta mentoría, de este programa, ahí tenéis mi página web, como, bueno, también de la saga de sesiones privadas que tengo. Cada vez en concreto, es que la mentoría vamos a empezar este próximo domingo y aún quedan plazas disponibles. Así que por esto fue el compartir el testimonio de Irene. Estefanía, me parece fundamental lo que haces y durante la adolescencia, que toman distancia de los padres. Es muy importante tener esta formación externa. Gracias, Estefanía. Sí, es muy importante. La verdad es que, claro, es muy importante en todas las edades, ¿verdad? Porque cuanto más pequeños o pequeñas son, más facilidad es como el inglés, ¿no? Cuanto antes empiezan, lo aprenden de una manera mucho más natural. En ese sentido, cada edad tiene lo suyo bueno, porque cuanto más pequeños, pues eso, más natural lo integran, les resulta todo mucho más accesible. Por cierto, las dinámicas que empleamos son divertidas. También las clases no son una hora y media de estar sentados simplemente escuchando sin hacer nada. Por supuesto, es una metodología en la que se emplean dinámicas, técnicas
tanto de coaching como de PNL, en la saga está esa misma metodología, pero de una manera más profundizada en la mentoría, en la que yo, en directo, con ellos y con ellas, lo hacemos todo y lo practico con ellos y con ellas. Cada actividad, hacemos meditaciones, hacemos, bueno, incluso a través de música, de juegos, de dinámicas, al fin y al cabo, incluso de actividad de realidad aumentada, como en los libros, ¿no? Pero es que es fundamental que lo aprendan mientras juegan. Si es la manera más natural de poder aprender. Y por supuesto con metáforas, usando la gran metáfora que yo uso, que de hecho es la que aparece en toda la trilogía, bueno, que aquí os puedo enseñar, ¿no? El estuche este es el estuche de la saga, tú creas tu vida. Entonces, toda la metáfora que yo empleo en esta saga es la misma que yo empleo en la mentoría y en mis sesiones privadas también con ellos y en los talleres, para que puedan llegar a comprender que son creadores de su propia realidad. Entonces, como podéis ver, aquí, por ejemplo, en el título, está basado en el mundo del cine. Tenemos aquí una pantalla de cine y aquí el niño que está descubriendo, tú creas tu vida, ¿no? Y es que esa metáfora es que, y os invito a que la apliquéis en vuestras propias vidas, ¿eh? Para mí, nuestra vida es como una película de cine y en lo que estamos viendo en la pantalla de cine es nuestra realidad, el 3D, que solemos llamar, ¿no? La realidad física, lo que hemos manifestado, es lo que estamos viendo en la pantalla. Ahora bien, si os imagináis que estáis físicamente en una sala de cine y lo que estáis viendo en el proyector no os convence, no os gusta, a nadie se le ocurre levantarse del asiento, acercarse a la pantalla e intentar físicamente en la lona, en la pantalla, modificar lo que se está viendo. ¿A que no? Sabemos todos que lo que tendríamos que hacer y lo que haríamos, en todo caso, sería irnos atrás a esa sala de proyección donde está el proyector, que es de donde emerge la imagen, ¿no? Pues en nuestra vida ocurre lo mismo. En ese proyector, si imaginamos los proyectores antiguos, con esos rollos de cintas que son fotogramas, ¿verdad? Si nos imaginamos esto, de ahí es de donde procede lo que estamos reflejando en nuestra vida. Ahí están las creencias. Ahí están las creencias que siempre estamos creando en nuestra realidad. Siempre nuestro proyector está en marcha. Siempre lo que vemos en nuestra pantalla procede del proyector. Otra cosa es que seamos conscientes. Pero la magia, ¿verdad?, llega cuando sabemos, descubrimos y aprendemos que además de ser los protagonistas, somos también los guionistas de nuestra propia vida, de nuestra propia película. Somos capaces de llevar a la conciencia lo que está escrito en ese guión, porque lo que vemos, esos fotogramas, en origen han sido un guión. Ha habido alguien en algún momento que lo ha escrito en un guión, que después se lo llevó a un director o a una directora de cine y entonces decidió este director o directora organizar, ¿qué es lo que hace? Pues organizar todos los recursos internos, externos, todo lo necesario para que la mejor versión de ese guión se vea en la pantalla. Pues cada uno en nuestra vida y nuestros hijos y nuestras hijas también, y así lo aprenden, son tanto protagonistas como directores, como guionistas de su propia vida. De hecho, de ahí aparece una palabreja que es prodigio, que son protagonistas, directores y guionistas de su propia vida. Ahora, Puy, y a todos que veo que vais sentando también. Entonces, mediante esa metodología es cómo lo aprenden. Ahora, la manera de aprenderlo, pues lo mismo que os digo de los libros, que se puede hacer de una manera, pues como veis aquí, llena de actividades, de imprimibles, de acertijos, de códigos QR que les llevan a un montón de actividades extras. Se puede aprender lo mismo de diferentes maneras, por supuesto que sí. Volviendo al inglés, podemos aprender inglés con una metodología basada simplemente en leer, en escribir, en la gramática, o podemos aprender inglés con canciones, con juegos, y al final el contenido es el mismo, pero la manera de presentarlo es otra. Con esto que me quiero referir, que el contenido de la mentoría es de muy alto nivel. Es el mismo contenido que como personas adultas estamos recibiendo, por ejemplo, pues en la mentoría con Laín García Calvo, que por ejemplo de aquí es mi compañera Irene, ¿no? Somos compañeras de Alianza Cuántica, o de cualquier otro mentor. Es decir, incluso a nivel de principios universales, estamos hablando de un contenido de muy alto nivel, que no me salía la palabra, de muy alto nivel. Lo que ocurre es que, a ver, ellos, por ejemplo, no van a recibir de mí la expresión la ley de la atracción. Sí, en algún momento para que sepan de lo que estamos hablando, pero realmente como lo aprenden es la ley de la cámara. Por ejemplo, el principio del mentalismo ocurre lo mismo. Según en lo que te enfocas, siguiendo con la metáfora del cine, según en lo que te enfocas,
es lo que ves en tu pantalla. Y es como mirad, una simple pincelada, ¿no? Un ejemplo. ¿Cómo aprenden esta ley de la cámara que trabajamos dentro de la mentoría o dentro de la saga también? Pues bueno, se imaginan que en su película también son, más allá de protagonistas, directores, guionistas, también son los técnicos de cámara. E insisto, aplicadlo a vuestra propia vida, ¿de acuerdo? Entonces, como técnicos de cámara, vamos a imaginarnos una escena en la que estamos grabando una escena de la película en la que una superheroína, por ejemplo, va a salvar al protagonista que está en llamas y está el momento clave, ¿no? Entonces, yo como cámara tendría que estar enfocando justo a esa escena. Pero ¿qué ocurre? Que llega un perro y se hace pis en mis zapatos. Entonces a mí eso me desvía mi atención y como estoy con la cámara sosteniéndola, al girar la cabeza para poder ver que el perro se está meando y me estoy preocupando del problema que tengo en ese momento, mi cámara se desenfoca y en lugar de estar enfocando a la superheroína, se enfoca a ese perro que llega y se mea en los zapatos, ¿no? Entonces, en la pantalla, ¿qué se va a ver? No se va a ver la superheroína, en la pantalla se va a ver un perro haciendo pis en unos zapatos. Con esta metáfora tan sencilla, por supuesto, elaborada, la trabajamos, la llevamos a sus circunstancias del día a día, qué tipos de problemas se encuentran, qué situaciones están teniendo ahora que es un run run continuo en la cabeza. Porque no nos equivoquemos, es que ellos también tienen esas preocupaciones en su mente. No solamente somos nosotros y nosotras cuando llegamos a la edad adulta, es que sepan cómo de ellos depende qué atención le dedica a los pensamientos o qué hacer cuando llega una emoción en concreto, que tengan la información. Porque esto no garantiza ni mucho menos que van a seguir teniendo arrebatos emocionales. Claro que sí, si por mucha inteligencia emocional que aprendamos, vamos a seguir teniendo emociones. Faltaría más. Todas son necesarias, ¿verdad? Y tienen su función. Son necesarias. La cuestión es que cada vez sean más espaciadas en el tiempo y sobre todo que no se queden atrapados, enganchados en esa emoción. En la última sesión, por ejemplo, el domingo pasado tuvimos la 8ª sesión. Y, por ejemplo, estuvimos trabajando cómo existe una relación entre lo que me estoy contando, lo que yo estoy pensando en ese momento, la interpretación que he hecho de algo que ha sucedido, con la emoción que me genera y, en el fondo, con qué necesidad tengo. Entonces, perdonad, que puedan identificar desde que son pequeños todo lo relacionado con las emociones, con la gestión de sus pensamientos. Claro que no pueden decidir en qué van a pensar, pero lo que sí que pueden decidir es qué hacer cuando llega un pensamiento. Entonces, que trabajen las afirmaciones positivas, que sustituyan el error, que aprendan de los errores, pero convirtiéndolo en positivo, ¿no? No sé, contadme qué os va pareciendo todo esto, qué dudas podéis tener, qué queréis que os explique un poquito más. A ver, a mí cuando me decís la labor que hago, yo estoy enamorada de mi propósito y de trabajar con niños, con niñas, con jóvenes, también con familias, trabajo en sesiones privadas y me parece maravilloso porque sé el impacto que supone que puedan aprenderlo desde que son pequeños. Que no llegue a explotar una situación como, bueno, desafortunadamente cada vez hay más, por ejemplo, trastornos de la alimentación, problemas de conducta, ansiedades, depresiones. O, por ejemplo, ayer era el Día Internacional del Bullying y, bueno, quizás lo habéis visto porque subí un reel en el que planteaba una cuestión. Bueno, os iba a enseñar unos papelitos, pero no, que ya los he tirado, no los tengo por aquí, los grabé para el reel, pero bueno, os lo lanzo aquí como madres y como padres, a ver qué os sugiere, cómo os impacta, ¿no? Esto que os voy a cuestionar. Imaginaros que en el estuche de vuestro hijo o de vuestra hija encontráis unos papelitos doblados y, bueno, por curiosidad los abrís y descubrís 2 mensajes. En uno dice, eres inútil, y en el otro dice, das asco. Imaginaros, te pones en la situación y ya se te revuelve el cuerpo, te llega la preocupación, empiezas a pensar en la peor de las situaciones. Claro, estás viendo sus papeles, ¿no? Ahora yo os pregunto lo siguiente, me encantaría que me contestaseis, a ver qué os parece. ¿Qué preferiríais? ¿Que los hubiese recibido o que los hubiese escrito? Os invito a que me contestéis. Yo sé que esto impacta, pero también sé que muchas veces no somos conscientes y nos preocupamos por situaciones en las que consideramos que nuestros hijos se puedan ver envueltos, o nuestras hijas.
Eso forma parte de ese camino que decíamos que no podemos llegar a controlar. Sin embargo, lo que sí que podemos, y está dentro de nuestra responsabilidad, como decía Irene, ¿no? Es facilitarles que estén preparados para eso que se puedan llegar a encontrar. Entonces, con esto del bullying, por ejemplo, con este ejemplo que os decía, que os invito a que me contestéis, es difícil de contestar, ¿eh? ¿Qué se prefiere? Pues seguramente es difícil, exactamente, Nazaret, es muy difícil. Seguramente ninguna de las dos. Ni que sea la parte acosada, ni que sea, claro, imposible contestar, ni que sea la parte que acosa. Pero, sinceramente, habitualmente no nos planteamos que nuestros hijos puedan ser la parte que acosa. Nos planteamos que pueda sufrir por ser una parte acosada. Independientemente, en cualquiera de las dos situaciones, la forma de evitarlo, ¿de acuerdo? Preferiría que lo hubiera recibido. Suele suceder, Nazaret, porque eso implica, podemos llegar a pensar que eso implica que no tiene un mal fondo, ¿no? Que no tiene mal fondo de escribir eso. Pero también aquí os lanzo una cuestión muy importante. En el tema del bullying, identificamos la parte culpable y la parte víctima, ¿de acuerdo? Y en el bullying, exactamente, son las dos cosas malas, Susana. En el bullying no sale ganando absolutamente nadie. Pero debemos también desidentificar víctima y culpable, ¿de acuerdo? Porque todas las partes son víctimas. Efectivamente, Nazaret, la autoestima forma una parte importantísima en las situaciones de bullying, tanto por la parte que acosa como por la parte acosada. Porque yo esto, por ejemplo, se lo escuché a Valeria Aragón, que es mi mentora en coaching infanto-juvenil, y me impactó tanto, y es cierto, ¿no? La parte que acosa, cuando acosan, es un grito desesperado de su propia alma. No saben hacerlo de otra manera. Tienen unas necesidades emocionales que no saben qué hacer con ellas y no saben cubrir de otra manera. Entonces, muchas veces detrás de la parte que acosa, lo que existe hay un problema de autoestima, por ejemplo, como dice Nazaret. Y también, muchas veces, en la parte acosada. Porque sabéis que, ¿cómo deciden a quién acosan? ¿De acuerdo? Esas personas, esos jóvenes, niños, niñas que son la parte acosadora, ¿cómo deciden a quién acosan? Bueno, pues no es una decisión consciente, pero en lo que se fijan a nivel subconsciente es la energía que desprende cada uno. Y en la energía que desprende cada uno, os aseguro que se percibe quien tiene una sana y fuerte autoestima, quien tiene seguridad en sí mismo, quien está, porque se está de otra manera, se proyecta otra energía en el lenguaje incluso no verbal. Por eso en la mentoría incluso trabajamos lenguaje corporal, posturas corporales, ejercicios físicos de empoderamiento, que no son más que un complemento, porque no hacemos nada si les enseñamos eso a nuestros hijos, pero en el fondo, no se están aceptando, no se están queriendo, no se están entendiendo, no creen en ellos mismos, no sirve de nada, ¿de acuerdo? Pero tanto por ambas, tanto por una parte como por la otra, la forma de poder evitarlo es que tengan un desarrollo personal, pero que se hagan tareas específicas para su desarrollo personal. No que se lo enseñemos nosotros y nosotras, porque no tenemos todavía, no sabemos ni qué hacer muchas veces con nosotros mismos, ¿no? Como para pretender enseñárselo todo a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿sabes? Pues para eso, cuando queremos que aprendan inglés de una manera con un buen nivel de inglés, a no ser que lo tengamos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apuntar a una academia, a un profesor, a quien sea, ¿no? Pues con el desarrollo personal, la inteligencia emocional, la espiritualidad, principios universales, ocurre lo mismo. No podemos pretender que seamos nosotros quienes se lo enseñemos todo porque no disponemos de la suficiente información ni de los recursos para que lo aprendan de la mejor manera, porque hay que tener en cuenta todas estas claves. Por una parte las creencias, por otra parte su mundo emocional, no solamente mental, pero también su dimensión espiritual. Y todo eso tiene que estar en perfecto equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo vuelvo a insistiros que me preguntéis todo lo que deseéis, tanto aquí como por privado, ¿de acuerdo? Bueno, que en todas mis redes yo estoy igual, ¿eh? Me llamo Raquel Cabello Jimeno, en todas mis redes. Os recuerdo, bueno, por cierto, tengo también en YouTube un canal donde
bueno, creo que ahora hay más de 364 vídeos relacionados todos con el contenido de el desarrollo personal, inteligencia emocional, el acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera correcta que les ayude a tener una buena vida? Yo soy mucho de citas, como le decía Irene, y hay una que dice que detrás de un niño o de una niña que cree en sí mismo o en sí misma, hay unos padres que antes creyeron en ellos, Y es que no basta con dejarles que vayan creciendo, que sabemos lo rápido que crecen. Un placer, me alegro que os esté gustando. Mi hija mayor tiene 21 años y se me ha pasado así. Y mi hijo pequeño tiene 10. Y si sois madres y padres, sabéis a qué velocidad están creciendo. Entonces, claro, podemos decidir esperar a que, bueno, no es ahora el momento, ya llegará, sí, esto es muy interesante, pero llegará el momento más adelante. No sabemos qué puede ocurrir mientras tanto. ¿De acuerdo? Coge el momento y hazlo perfecto. No esperes el momento perfecto porque no llega. Después, no esperemos a que explote la situación, cualquier situación, lo que hablaba antes, ¿no? De ansiedades, de depresiones, de no creer en ellos mismos, de baja autoestima, porque no sabemos qué se van a encontrar en ese camino, no sabemos qué tipo de desafío a lo mejor se encuentran dentro de muy poquito en el colegio, en la escuela, con los compañeros. No lo sabemos, no lo sabemos. Pero es que no depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Darles esa información, ¿no? Claro, yo estoy súper agradecida que haya podido estar Irene compartiendo su testimonio, porque, como os decía, su hijo está dentro de la primera edición y su hijo pequeño va a estar en esta segunda edición. Y además tiene su propia experiencia personal de saber lo que a ella le ha servido haberlo tenido desde la infancia. Empezamos este domingo. A mí me encantará contar, claro, con vuestros hijos o con vuestras hijas dentro de la escuela. No sé si me he quedado así algún detalle por explicaros. Si os apetece saber un poquito más, tanto de la mentoría como en general tener este tipo de información, bueno, pues eso, en todas mis redes estoy con este nombre, Raquel Cabello Jimeno. Ahí tenéis mucha información, sigo compartiendo y además voy a estar compartiendo también, porque he decidido, porque digo, claro, yo os explico lo que es, pero no hay nada como verlo, ¿no? Entonces he decidido coger extractos, como todas las sesiones quedan grabadas, por cierto, porque claro, luego ocurre alguna situación, que a lo mejor hay una ceremonia, un evento familiar, algo, por lo que no pueden estar presentes, ¿no? Entonces quedan grabadas las sesiones para que luego las podáis ver y además, aunque hayan estado presentes, para que luego vosotros, como padres, como madres, las podáis ver y sigáis trabajando con ellos lo que vimos en la sesión. Entonces, digo que os iba a explicar, que voy a coger unos extractos de eso y os lo voy a estar compartiendo en mis perfiles, ¿de acuerdo? En redes sociales, para que lo veáis, para que veáis por dentro lo que es. Vale, gracias Nazaret, gracias también Susana y Valeria, recomendado totalmente el trabajo de Raquel, gracias Valeria. Valeria también tiene conocidos que están dentro, ¿verdad? De la mentoría y bueno, y fenomenal. La verdad que estoy encantada del grupo del alumnado que tenemos en la escuela y cuando ves cómo lo están aplicando en su día a día como conceptos de un padre me decía, claro, es que yo estoy habían visto la película de Historia Interminable con su hijo, se la pasan brutal los niños, claro, es que es divertido además, es lo principal, ¿no? Que se lo pasan bien, pero están aprendiendo cosas importantísimas en su vida. Y bueno, como os decía, un padre me decía que habían estado viendo la película de la Historia Interminable en casa y que, claro, les sugirió para seguir la conversación y de un nivel, dice, iba aumentando la conversación a un nivel ya bastante elevado. Dice, y estaba hablando con mi hijo, su hijo tiene 8 años, estaba hablando con mi hijo, pero a un nivel, dice, que estábamos casi a la par, hablando de cuestiones ya muy trascendentales, ¿no? Entonces, es muy importante. Lo aplican naturalmente a los conceptos. Eso es, de una manera muy natural. Lo decía antes, no, todas las edades son buenas. Cuanto más pequeños, de una manera más natural. Y cuando son adolescentes, están en esa fase tan emblemática, no problemática, emblemática, que tengan esa guía donde puedan volver a su centro, ¿de acuerdo? Que no se vayan desenfocando, sino que tengan los recursos, que los descubran. Los recursos los tienen internos, pero después, claro, les aportó muchos recursos externos a los que apoyarse para volver a su centro emocional, a su centro mental, a su centro espiritual, que puedan enfocarse otra vez, que puedan redirigir su energía,
que sepan tener ese criterio propio importantísimo hoy en día, que tengan criterio propio, pensamiento crítico, que no crean absolutamente todo lo que escuchan o ven fuera, sino que tengan esa conciencia, ¿no? Y al final, eso en que se traduce en que saben tomar decisiones conscientes, decisiones sensatas, que yo creo que es de las mayores preocupaciones que podemos tener como madres y como padres, ¿verdad? Que sepan tomar decisiones sensatas, que no se dejen llevar y arrastrar por la corriente. Eso hay que entrenarse, y como todo se puede entrenar, o hábitos positivos en su día a día, hábitos como la perseverancia, como la constancia, porque van a identificar, por ejemplo, en la mentoría también por dónde pueden ir sus talentos, que van a descubrir la necesidad de aportar, ¿no? En las necesidades más elevadas de los seres humanos, la necesidad de contribución. Entonces, todo eso es nuestra responsabilidad que lo puedan conocer. De verdad que en la escuela no lo van a conocer. De verdad que por arte de magia no van a descubrir todo esto. De lo que podemos hacer es acercarse, ¿no? Yo, es mi propósito, así que yo estoy encantada de haber compartido este live con todos vosotros y con todas vosotras que habéis podido escuchar a Irene. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más, me podéis decir. Y si no, pues nos vemos por aquí por las redes, dentro de la mentoría, me encantaría, dentro de la saga, os he hablado de la saga, que sepáis que la envío a cualquier país del mundo, que firmo y dedico todos los libros, que son un entrenamiento de desarrollo personal e inteligencia emocional para niños, niñas y jóvenes. Y bueno, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por vuestros corazones. Y nada, si veo que no hay ninguna preguntilla más, pues nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Bueno, un abrazo enorme, os quiero un montón a todos. Familias de prodigios, ya os llamo así, de protagonistas, directores y guionistas de sus propias vidas. Un beso enorme. Un placer, Nazaret. Gracias a vosotros y a vosotras. Ah, vale. Preguntas por aquí. Mujeres creadoras, te cuento. La saga completa, que son los 3, un placer, Valeria, que son los 3 libros con este estuche, son 60 euros más los gastos de envío. Envío, como os decía, aquí por ejemplo está el primero de los libros, tiene que ser en orden, ¿de acuerdo? También pueden ser los libros por separado. Mirad, este es el primero, que es Tú creas tu vida, que es la parte de creencias. Ahí aprenden a ser guionistas conscientes, parte de creencias. El segundo es Tú protagonizas tu vida, que esto es inteligencia emocional, porque no se trata de estar como protagonistas viendo qué es lo que está sucediendo y reaccionando a lo que va ocurriendo, sino que se trata de ser protagonistas conscientes y aprender qué hacer con las emociones conforme van apareciendo. Y el tercero es Tú diriges tu vida, que esto es la parte de pasar a la acción. Como cualquier director o directora de cine, ¿no? En un rodaje no ocurre nada hasta que la claqueta, mira, aquí tengo una claqueta, hasta que la claqueta hace clac y se cierra. Están todos preparados, ¿no? Pero las cámaras, focos, tal, actores, actrices, pero en verdad no empieza a pasar nada hasta que no se cierra la claqueta. Eso es hacer que las cosas pasen. Entonces eso es lo que aprenden en el tercero. Esta misma trayectoria es la que en la mentoría trabajamos, ¿eh? Entonces, claro, se pueden comprar también por separado y os puedo decir también los precios. El primero son 25 euros, el segundo también son 25 euros y el tercero son 27. Ahora bien, al comprar la saga completa, lo recibís con este estuche para que contengan los 3 libros y además tiene descuento porque al comprarlos todos tendrían que ser 77 euros y comprando la saga completa son 60 euros. Además, os explico, además de que los envío firmados y dedicados, les pongo ahí todo mi cariño, la dedicatoria es personalizada porque cuando realizáis la compra tenéis un cuestionario para que me digáis a qué nombre o a qué nombres queréis que los dedique y para mí es un momento precioso el de dedicarlos. Además, por el hecho de tener la saga, entráis dentro de un grupo de WhatsApp en el que estáis familias ya que pertenecientes a la escuela, perdón, a la saga, a la familia Tú creas tu vida, y ahí estoy yo pues en contacto directo para aportar más contenido, para que resolver dudas, pues para poder ayudaros a que lo apliquen. Yo insisto en estos libros, además de lectura, porque hay muchos testimonios que me dicen, es que no lee nada y sin embargo lo está devorando. Claro, porque es muy dinámico, está lleno no solo de ilustraciones, sino de actividades. Tienen que escribir, tienen que recortar, tienen que pegar en las propias páginas. Pero son libros experienciales, que luego hay, en total hay más de 20 códigos QR
que les llevan a diferente información complementaria. Desde meditaciones, hay actividades de mindfulness, de atención plena, hay imprimibles, hay manualidades que tienen que hacer, todo con una función, todo con un sentido. De hecho, tienen que hacer una claqueta, por ejemplo, en la que van a ir marcando diariamente durante 21 días cómo están convirtiendo los errores que hayan identificado en afirmaciones positivas, ¿de acuerdo? Y además hay una parte muy importante de códigos QR que son actividades de realidad aumentada, que sabemos lo que les gusta la tecnología, que muchas veces la rechazamos ya de lleno porque sabemos lo que afecta a las pantallas, etcétera, pero es que está ahí también para emplearla positivamente, para hacer un buen uso de ellas. Entonces son unas actividades de realidad aumentada interactivas que he creado específicamente yo, en las que están trabajando, jugando, están aprendiendo los conceptos que están viendo a la vez en la saga. Entonces van viendo, pero interactivas, de manera que pueden ir eligiendo diferentes finales. No eligen finales, eligen diferentes decisiones y ven qué repercusión tiene en sus decisiones finales, en lo que se van a encontrar como consecuencia lógica, ¿no? Y entonces eso es maravilloso, claro, que lo puedan estar aprendiendo. Vale, a ver, ¿qué me decís por aquí? Perdona, ¿cómo puedo encontrar más información? Vale, Davinia, la tribu de Davinia, mira, mi página web es www.raquelcabellojimeno.com, igual que el nombre de mi perfil, ¿de acuerdo? raquelcabellojimeno.com, ahí tenéis toda la información. Y contactadme por privado también y me preguntáis, que estoy encantada, yo soy social por naturaleza. ¿El libro es solo para niños o también para mayores? Pues te cuento, Susana, está enfocado, está dirigido, o sea, el lenguaje con el que yo me expreso está dirigido para niños, niñas y jóvenes. Lo de las edades es muy relativo, para que puedan leerlo de manera autónoma, leerlo, trabajarlo, entenderlo, a partir de los 7 u 8 años van a entender, porque el vocabulario que empleo está dirigido a ellos. Ahora, no hay edades mínimas porque tengo también muchas familias que sus hijos o hijas son mucho más pequeños, pero se los están leyendo desde ya. Y entonces, claro, cuando hay algo que no entienden, que no llegan a comprender, pues se lo digieren, lo explican de otra manera, con sus palabras, con ejemplos de su hogar, de su día a día. Y bueno, me hace mucha gracia un testimonio, bueno, era un vídeo que me etiquetaron una historia, una mamá que su hija tenía, yo creo que eran 4 años solo, ¿eh? Y era un vídeo en el que señalaba, porque todas las noches le leía un libro, un cuento, normalmente cuentos, esto no es formato cuento, ¿eh? Y entonces le daba el elegir cualquier día. Entonces, que desde que tenía la saga, todos los días le señalaba la saga, ¿no? De Tu creas tu vida. Como adulto, Susana, te contesto a tu pregunta, tengo también muchas personas que, aun sabiendo que el libro está dirigido para niños, niñas y jóvenes, lo han adquirido y luego han contactado conmigo porque les ha impactado. Les ha impactado, y es que es lo que os decía, el contenido es de muy alto nivel. Lo que pasa es que la forma de presentarlo es otra, pero mirad, una de las actividades que hay, por ejemplo, que enlaza con un código QR, es una actividad, es un audio, tienen que ponerse unos auriculares y colocarse delante de un espejo. Cuando están delante del espejo le dan al play. Entonces me van oyendo a mí en un audio y es una actividad preciosa, muy profunda, muy bonita, una experiencia única, que están delante del espejo, hablándose, conectando realmente con su interior, conociéndose, hablándose personalmente. Y esa actividad, por ejemplo, es algo que suelo compartir. Hay un lector de 82 años que contactó conmigo para decirme cómo le había impactado todo lo que estaba descubriendo en la saga y además me habló específicamente de esa actividad, lo que le había supuesto una experiencia tan bonita que no había hecho nunca, de mirarse al espejo, y me decía, con la de veces que me miro al espejo al cabo de un día, ¿no? Todos lo hacemos, pero es una experiencia que lo puedan vivir desde que son jóvenes o pequeños. Bueno, es precioso. Entonces, lo mismo si eres adulto, que tú puedas vivir esa experiencia o que puedas estar pudiendo identificar cuáles son tus talentos o que puedas tener esa conciencia, esa claridad de ideas de que tú eres, además del protagonista, eres el director de tu vida y eres el guionista de tu vida. El director con un matiz, y es que existe el gran director, yo le llamo gran director, porque cada uno le llamará de diferente manera, ¿no? O le podéis llamar Dios, le podéis llamar energía, quizás sea inteligencia superior, mi yo superior, como sea. Pero existe una figura que codirige nuestra vida con nosotros. Fijaros que muchas veces puede parecer que aprenden que tal cual lo que quieren estos niños, estas niñas, estos jóvenes, lo que quieren lo van a conseguir
tal cual, ¿no? Cuando quieren, exactamente lo que quieren, y no es así. Y eso lo aprenden tanto en la mentoría como en la saga, lo aprenden, porque luego hay versiones, se versiona el guión, igual que en la realidad. Hay que versionar ese guión y a lo mejor lo que tú quieres específicamente no lo consigues tal cual o en el momento que tú quieres porque no estás preparado, porque no es el momento, porque va a llegar algo mejor, pueden haber muchos porqués, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que está tan digerido, tan estudiado y analizado, que atienda realmente todas las dimensiones, ¿vale? De los niños y las niñas. Pero que como adultos también perfectamente lo sé porque tengo muchos testimonios, ¿de acuerdo? Eh, a ver, ¿qué más? Luego te contacto para adquirirlos, perfecto. Divino todo lo que tienes en los libros, me alegro. Sagrario, estoy maravillada con la labor que haces, tan necesaria en estos días para nuestros niños. Gracias, Sagrario. Sí, es muy urgente, la verdad, es muy urgente. Mirad, ¿sabéis qué me hizo pensar a mí que... Os voy a contar una anécdota, ¿no? ¿Qué me hizo pensar a mí que esto era muy urgente? Yo cuando estaba escribiendo los libros, yo tenía claro que mi propósito era muy grande, ¿no? Quiero decir, a ver, os comparto, que yo tenía la intención y tenía la confianza que esto, bueno, digo esto porque fue lo primero que creé, ¿no? Pero ahora la mentoría iba a llegar a todo el mundo, ¿no? Ese es mi propósito, porque sé que es imprescindible que tengan esta información. Bueno, pues fijaros cuando yo me impactó con esta anécdota que os voy a contar, descubrí que dije, wow, pues sí que tiene que ser esto muy urgente, más de lo que yo me imaginaba. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Que recién escrito los libros, pero recién, o sea, en cuanto me llegaron de la imprenta, claro, yo ya tenía mi página web creada, estaba habilitando la tienda online, pero en este proceso de unos días que la entidad bancaria todavía no estaba activo, no estaba operativo. Pero yo ya tenía los libros, yo dije, bueno, yo hago la presentación ya en mis redes sociales y lo primero que hice fue coger una saga y con todo mi cariño, claro, enviársela a Laín García Calvo, que es mi mentor, y que gracias a él descubrí mi propósito y que gracias a él fue toda mi transformación, ¿no? ¿Qué pasó? Que Laín los recibió, que a Laín le impactaron mucho y que Laín me dijo literalmente, esto es urgente que lo conozca todo el mundo, todo el planeta. Él dijo, lo tiene que conocer todo el planeta. Y decidió hacer un directo conmigo, un live, como el que he hecho ahora con Irene, hemos hecho nosotras, a nivel de compañeras, decidió hacer un live conmigo para enseñarle al planeta, como os decía, esta saga, ¿no? Y que era necesaria y tal. A mí eso me confirmó que es muy urgente, que es muy urgente. Dije, si esto ha sucedido así, si el universo ha sido de esta manera, ha querido que ocurra de esta manera, que recién salidos del horno, ¿no? Recién impresos, ya están repartidos por prácticamente todos los continentes, ya están en un montón de países. Dije, wow, ya lo conocen miles de personas gracias a la IN, ¿no? Dije, wow, pues sí, es muy urgente. Sí, 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 esto es muy urgente. Hola, Glenda. Gracias, Raquel, por tu labor por tu labor con nuestros peques. Que Glenda es otra mamá también de la mentoría. Glenda, no sé, te voy a pillar un poco así de sorpresa, pero no sé si te apetece participar en el directo. Envíame la solicitud. Acabo de estar con Irene Cañamero, ya sabes que es también mamá de la mentoría, y compartiendo su testimonio. Si te apetece, yo te lanzo la invitación y si no, no te preocupes que lo organizamos para otro momento. Entonces, bueno, como os estaba compartiendo, que es mi propósito, que estoy enamorada de mi propósito, que me encanta estar impactando de esta manera. En definitiva, ¿sabéis lo que hago? Lo que a mí me habría gustado haber sabido cuando yo era pequeña, porque no habría llegado a ser esa persona adulta rota, ¿no? Que en mi caso, en mi caso, y en todos, al final, todo es perfecto y todo es en el momento que ha de ser. Y fue así porque tenía que ser, porque de esa manera llegué a mis 40 años y me indigné tantísimo de no haberlo descubierto antes. Y me indigné tantísimo de no haberlo sabido yo antes para habérselo transmitido también a mi hija en ese momento, ¿no? Que ya tenía entonces más edad. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Los libros que
escribí son los que a mí me habría gustado haber leído. La mentoría, lo que yo enseño en la mentoría es lo que a mí me habría encantado haber sabido desde que era pequeña. Y habría crecido de otra manera, con una relación totalmente diferente conmigo misma y en relación a la vida y con los demás y con el entorno. ¿De acuerdo? Bueno, familia. Ay, también veo por aquí a Ivana, también es otra mamá de la mentoría. Bueno, también te lanzo, si os apetece, los que estáis por aquí, entrar en directo, me solicitáis y yo os doy paso. Si no, pues bueno, casi un placer estar con todos vosotros y con todas vosotras, que me contactéis, que me preguntéis, que me encantará responderos y que nos vemos aquí en YouTube, en las redes sociales, en la saga, en la mentoría, donde más os resuene, donde decidáis. Solamente así como cita final, ¿verdad? Para acabar. Bueno, esta nos la he dicho, esta nos la he dicho. Es que corremos un peligro, ¿no? Un riesgo con nuestros hijos. Yo estoy convencida que todos creemos, o todas, que nuestros hijos e hijas son únicos, ¿verdad? Eso ya tenemos esa conciencia. Cada uno es único e irrepetible. Pero corremos un riesgo que si no hacemos nada podemos acabar permitiendo, sin darnos cuenta, que vivan como copias, que vivan su vida siendo copias. Y esto es parafraseando una cita, ¿no? Que todos nacemos únicos, pero luego acabamos viviendo o incluso muriendo como copias. Entonces, bueno, si estáis comprometidos o decididos a que no sean una copia más, sino que permanezca su autenticidad, aquí estoy yo para ayudaros en lo que queráis. Bueno, pues un beso enorme a todos y a todas. ¡Mua!